¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Pues aquí transmitiendo, había comentado que no iba a transmitir hasta el próximo lunes, pero este, pues las actividades también no quiero dejarlas cortas, no quiero dejar corto el trabajo. Y bueno, seguimos aquí con las actividades de principios pedagógicos. Comento en lo que van entrando los maestros. El día 19, 20 y 21 de octubre de este año estaremos celebrando un seminario, el Seminario Nacional de Educación, el primer Seminario Nacional de Educación en Monclova. Ahí vamos a trabajar una parte que tiene que ver con la Academia de Directores que se está proponiendo dentro del nuevo gobierno, en el secretariado de educación que va a tener Esteban Moctezuma Barragán. Nosotros lo hacemos porque necesitamos avanzar en estos temas, así como hemos venido comentando temas relacionados con las educadoras, con los maestros de primaria, con los maestros de secundaria. Hablamos de las participaciones de los maestros, y las participaciones de los maestros, por ejemplo, estamos generando un trabajo con la sección 5 y con la sección 38, maestros de la sección 5 y 38 de Coahuila. Esto no quiere decir que estamos trabajando con las organizaciones sindicales, con las secciones. Estamos trabajando con los maestros de las secciones, los que son la base, porque en el CENTE los que son, el CENTE real es la base, no son los dirigentes. La base es el CENTE real. Y en esa base real está también la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así es que nosotros trabajamos con los maestros y estamos preparando el primer seminario de educación, Monclova 2018, donde la conferencia inaugural la hará la doctora Patricia Ganem Alarcón, con un tema relacionado, señalado como el corazón de todo cambio es la práctica del docente, del maestro. Y es un tema bastante interesante, porque si alguien ha analizado metodológicamente la práctica docente, es la doctora Patricia Ganem Alarcón. Y ahí va a haber un grupo de maestros. Estarán Alma Livia Tapia Moreno, que es supervisora escolar aquí en la Ciudad de México, Marta Patricia Alcántara Paz, que es directora también aquí en la Ciudad de México. Estará Arturo Martínez Martínez, maestro de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Escuela Normal Superior. Estará la doctora Ana Brenda Martínez Quirós, que es subdirectora de secundarias aquí en la Ciudad de México. Y de Campeche irá hacia Monclova la maestra Irma García Rodríguez, y de las altas montañas el maestro Víctor Hernández Lozada. Igualmente estarán los grandes maestros de la Nacional de Maestros, Froilán Caballero, estará la maestra Angelina Hernández, sí, y también estarán algunos otros maestros de la Nacional de Maestros. Un carnet pedagógico, una gala pedagógica de primera línea. Estamos haciendo la invitación a quien será el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que desde ahí pues comente qué va a suceder con la Secretaría de Educación Pública, porque ahorita ya en el análisis que se viene haciendo, pues ya hay toda una serie de situaciones sobre la cuestión de la autonomía curricular. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con la autonomía curricular, no estoy de acuerdo con esa parte del discurso técnico de esta reforma. No estoy de acuerdo. Creo que se pueden hacer cosas mucho mejores, como la enseñanza de la música para todos los niños en el país, y el modelo que puede tomarse, pues el modelo de Oaxaca, que ha tenido bastante éxito. Hay muchos maestros de música en el país, hay secciones de música escolar en cada uno de los estados, y hay de dónde echar mano para que los especialistas realmente atiendan a los niños. La otra parte, la educación física. Los maestros de educación física, necesitamos recuperar a los maestros de educación física. No hay un alumno que se niegue a una clase con un maestro de educación física. Muchos de los maestros de educación física en el país son los maestros de todos los niños de la escuela. Así es que mi reconocimiento a los maestros de educación física y también a los maestros de las secciones de música escolar
y de las escuelas inclusive como los conservatorios o como las escuelas de música o las escuelas libres de música que hay en el país, y a los maestros que enseñan música en comunidades indígenas. Ahí tenemos mucho de dónde echar mano. Y bueno, pues nosotros invitamos a quien será el próximo secretario de Educación para que esté con nosotros el 19, 20 y 21 de octubre en Monclova 2018, un evento técnico de primera línea. Venimos hablando de los principios pedagógicos. He comentado en otra sesión que ahí encuentro yo una relación directa, un enlace natural entre los aprendizajes esperados, los principios pedagógicos, la planeación y la evaluación, y que desde ahí estos principios pedagógicos que ponen al estudiante y a su aprendizaje en el del proceso educativo, y que además toman en cuenta los saberes previos del estudiante, que ya hemos comentado aquí. Hemos hablado del acompañamiento al aprendizaje, hemos hablado del conocimiento de los intereses de los estudiantes. Igualmente también he comentado sobre estimular la motivación del alumno. He hablado en últimas videotransmisiones de reconocer la naturaleza social del conocimiento y de propiciar el aprendizaje situado. Ahí hice una referencia a un documento de Frida Barriga. Empecé a hablar sobre ese enlace de la evaluación como un proceso que se relaciona con la planeación del aprendizaje, y también comenté sobre el modelaje del aprendizaje. Pero cuando yo voy observando todas las informaciones, sobre todo cuando yo voy revisando, por ejemplo, los aprendizajes clave, el documento, lo que voy encontrando, pues hablaba yo en últimas transmisiones, tiene que ver con la flexibilidad curricular como una necesidad para colocar una diversidad y las circunstancias en las que se están moviendo las instituciones educativas. Por eso cuando nosotros hablamos de esta parte que tiene que ver con la propia institución educativa, hablábamos del contexto en una de las últimas sesiones, y decíamos que bueno, pues hay un contexto dentro de cada escuela, y que las necesidades que se van colocando en esta idea de los intereses, inclusive que sean los particulares de cada estudiante, de los alumnos de un grupo, donde el profesor hace una selección también de estos aspectos, por ejemplo, como la organización de los contenidos, que hablábamos de que si realmente hay una libertad dentro de la planeación, lo que hay que estudiar es cómo puede organizar los contenidos de aprendizaje, es decir, cómo la materia de enseñanza puede inducirse, porque además, bueno, lo que sugieren es de que los maestros consulten la guía de aprendizajes esperados que están estructurando, que estructuraron para cada programa de estudios, y desde ahí, pues la intención de todo esto es que haya una práctica del diseño de secuencias didácticas, que haya una práctica del diseño de proyectos y de otras actividades que promueven, como ellos lo vienen manifestando, el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es decir, cuando están manejando estos 4 conceptos de manera constante y agregan también prácticas, los 4 conceptos, conocimientos, habilidades, actitudes, valores y prácticas, lo que están haciendo es referencia al concepto de aprendizaje clave. Resulta que cuando nosotros analizamos el concepto de aprendizaje clave desde los cursos que estamos trabajando con profesores o desde las sesiones de asesoramiento que tenemos con maestros, encontramos que solamente lo clave se aprende dentro de la escuela, y que inclusive de no aprenderse dentro de la escuela, pues dejará una serie de secuelas que van a ser difíciles de compensar a lo largo de la vida del sujeto, y que además, pues no, los aprendizajes clave los tendrá que usar en los momentos cruciales de la vida del sujeto. Ese tipo de fraseo que me hacen, pues
que después contradicen, porque en uno de los principios pedagógicos reconocen la importancia del aprendizaje informal, y desde ahí, si lo clave se aprende dentro de la escuela, entonces lo que no es clave, pues no se aprende en la escuela, o lo que no se aprende en la escuela, pues no es clave. De tal forma que afirman, se contradicen, vuelven a afirmar, y este es uno de los detalles que voy encontrando en los documentos. Y bueno, también cuando me están hablando desde los principios pedagógicos, de los conocimientos, de las habilidades, de las actitudes y de los valores, así como también me hablan de procesos metacognitivos, de lo que me están hablando es del enfoque competencial. Es decir, esta parte del enfoque competencial que está registrado como aquellos elementos que son necesarios para cumplir los fines de la educación. El enfoque competencial es uno de los enfoques que se marca, no es nada más el enfoque humanista, porque el enfoque humanista, como lo están viendo, debieron haber dicho que colocaban al hombre por encima de Dios, que es una de las ideas de los humanistas en ese momento, es la recuperación del hombre. Bueno, no dicen no hay ese tipo de frases, pero no es nada más el único enfoque, porque el propio libro va marcando, los aprendizajes clave van marcando que hay un enfoque competencial donde están los conocimientos, las habilidades, las actitudes, los valores. Entre las habilidades están los procesos metacognitivos y cognitivos, y de lo que se trata en la parte de las estrategias metacognitivas es de que el estudiante se percate de qué está haciendo y para qué lo está haciendo. Es decir, que el estudiante identifique la forma en la que aprende y que varía de un estudiante a otro. Por eso marcan a lo largo del documento que los profesores tendrán que aplicar su creatividad, pero la aplicación de la creatividad no es tan sencilla como lo están marcando. Para aplicar situaciones de creatividad, aunque la creatividad sea natural en todos nosotros, necesitamos de lo que sería la parte del conocimiento y la parte del saber. En otra videotransmisión ya comenté lo que dice Aprendizajes Clave sobre los saberes. Yo decía que son la puerta que abre todo, un saber. Ellos dicen que son las producciones de la vida. Y creo que también por ahí hay razón. Si yo acepto que los viajes ilustran, que es decir, que quien viaja ilustra, se ilustra, que yo haría una diferencia en que algunos pasean, pero otros viajan. Cuando van, los maestros nos dicen que fueron a Europa, a las grandes ciudades, y les pregunta a uno si fueron a los museos y nos dicen que no fueron, entonces difícilmente van a aprender y difícilmente va a quedar un saber. Pero de todos modos los viajes siguen ilustrando. Y la idea, bueno, pues que el maestro aplique su creatividad y que pueda recurrir a la experiencia que tiene en el diseño de la planeación, donde yo he venido afirmando que la planeación es un ejercicio que primero se piensa y que después se escribe. Y que desde ahí lo que tienen que hacer los maestros es que pongan en juego el ejercicio de la planeación. Ahora utilizan nuevamente la palabra planeación, no están utilizando la palabra planificación, y que estos ejercicios sirvan para que organicen las sesiones que van a enfrentar en los 3 momentos que va a haber durante el ciclo escolar, para que haya una comunicación de la evaluación a las familias. Es decir, como he comentado también en otras videotransmisiones, si van a ir con el primer informe en noviembre, que va a ir del comienzo del ciclo escolar en agosto al final de noviembre, y de marzo, que sería del comienzo de diciembre al final de marzo, o el de julio, que sería del comienzo de abril al mes de julio, ¿qué va a pasar en ese? Yo lo veo como cuatrimestre, porque me está llevando de agosto a noviembre, de diciembre a marzo y de abril a julio. Yo, al verlo como cuatrimestre, lo que observo y lo que me pregunto es, bueno, ¿qué va a suceder con el trabajo en esos meses?
qué va a suceder con el trabajo en esos meses. Y lo que yo me respondo es que cada uno de los maestros tendrá que hacer un proceso de evaluación y seguimiento, porque lo que dicen en el documento de aprendizajes clave es que resulta indispensable garantizar que cada estudiante vaya progresando a lo largo de cada ciclo escolar y que alcance los aprendizajes esperados al final del ciclo escolar. Esto está relacionado con los principios pedagógicos, acompañamiento, potenciar a mi estudiante, colocar los conceptos de zona de desarrollo próximo, los conceptos de andamiaje, explicarle al maestro, porque no basta lo que están diciendo en el documento sobre el aprendizaje situado. El aprendizaje situado tiene una posición teórica, tiene conceptos y está basado en prácticas reales. El día de ayer hacía yo un ejercicio sobre los precios de los productos de primera necesidad. Inmediatamente se da uno cuenta qué maestro, qué profesora va al mercado y quién no va al mercado. ¿Quién atiende esa necesidad? Esas son prácticas reales, esas son prácticas auténticas, donde yo cotizo un kilo de carne en 140 pesos, cuando el salario mínimo está en 80 pesos, y el litro de gasolina, o el kilo de huevo, y los precios que tienen, y necesito colocarlos en situaciones reales, para que cada estudiante realmente progrese también a lo largo de cada ciclo. Y claro está, pues también aprendizajes clave, por otro lado, maneja los métodos. Por ejemplo, ellos hablan de las preguntas, hablan de los proyectos, de los estudios de caso, me están hablando del aula invertida, pero también dejan una libertad, no nada más la flexibilidad curricular, la libertad de la planeación del maestro, sino que si me dejan una libertad metodológica, pues yo les sugiero a los maestros que se metan al estudio de los métodos reales para que puedan identificar esta idea de la libertad y la creatividad de los profesores, tanto en la planeación como en su práctica docente, porque lo están afirmando por allá como por la página 122, 123. Ellos, los aprendizajes clave, nos están hablando de ese tono creativo y libertario de la planeación, de los ejercicios, de la planeación y de la práctica docente, donde debe de existir una organización. Es decir, la organización debe de tener coherencia con los aprendizajes esperados que se plantean en cada programa de estudios. Por ahí aparece un mapa que dice dosificación, aparecen aprendizajes esperados, pero yo no veo que sea dosificación. Lo que yo veo es que es un mapa de aprendizajes esperados y que pues lo tendré. No puede haber, es decir, hay otros conceptos como la gradualidad. Es decir, la gradualidad, yo tengo libertad para poder mover los aprendizajes esperados y abordarlos como yo pueda y desee y organice la materia de enseñanza a lo largo de todo el año. Y esto no se encuentra en el documento de aprendizajes claves así como seguido en una paginación, sino que está salpicado a lo largo del documento. De tal forma que, bueno, pues la planeación también tendría que responder, como decía yo hace rato, a los contextos educativos, a los contextos donde se ubica la institución educativa y donde necesitamos colocar una serie de estrategias, ahí sí, de necesidades básicas de aprendizaje, porque lo que requiero del profesor es que su experiencia, sus conocimientos, pues requieren de anticipar, de investigar, de analizar, de sintetizar, de relacionar, de imaginar, proponer, seleccionar, tomar decisiones, todo lo que hace el maestro, e inclusive manejar adecuadamente el tiempo lectivo, conocer los recursos, los materiales con los que cuentan. Toda esta idea que yo manejaba también en videotransmisiones anteriores sobre el repertorio didáctico,
Ellos dicen diversificar las estrategias didácticas y yo digo tener un verdadero repertorio didáctico a partir de las necesidades de los alumnos. ¿Por qué? Porque para planear de manera consistente, ellos están marcando que hay una relación entre los principios del modelo educativo y del plan dentro del 2017. Es decir, aquí el modelo educativo yo lo entiendo en 2016 y el plan al que refieren en aprendizajes clave en 2017. Y desde ahí, recuerden que hay una carta de fines, hay una propuesta del modelo y hay un diseño curricular. Y desde ahí, los maestros lo que deben de tomar en cuenta, vienen toda una serie de recomendaciones de lo que deben de hacer en el salón de clase. Por ejemplo, la primera recomendación que siempre están marcando es poner al alumno en el centro. En los principios pedagógicos dice colocar al alumno en el centro del proceso educativo. Y aquí vuelvo a entrar también en contradicciones, porque yo digo entonces, ¿yo soy el que tengo que educar o el proceso de educación viene de casa? ¿O cómo se va a definir eso? Ahorita que estoy en etapa de cambio y que puedo leerle al padre de familia sus responsabilidades como padre de familia, para que pueda cumplir también con la escuela. ¿Por qué? Porque a veces le dejan toda la carga al niño, también, como lo hemos visto a lo largo de nuestra experiencia histórica. Y lo que aparte tendría que hacer el propio maestro, como lo vienen diciendo en los propios aprendizajes clave, es generar los ambientes de aprendizaje. Aprendizajes, dicen ellos, yo diría con alegría, con buen humor. Ellos dicen aprendizajes cálidos, aprendizajes seguros. Y estos aprendizajes también tienen que ver pues con el diseño de experiencias para el aprendizaje situado. Pero si nada más le lanzan al maestro que tiene que diseñar experiencias para el aprendizaje situado, pero nunca, porque no lo he encontrado y lo voy a seguir buscando, me dicen que es el aprendizaje situado. Y en el principio pedagógico que refiere al aprendizaje situado, me manejan 10 renglones y con eso creen que los maestros van a entender de qué se trata el aprendizaje situado, porque a alguien le gustó y lo escribió en el documento. Pues no, o sea, no hay una base, no conozco una base. Puede ser que la Secretaría de Educación Pública ya haya editado un buen libro para los maestros sobre aprendizaje situado, y yo no lo conozco. Si así fuese, que a todo dar, qué bonito sería para los maestros. Bueno, ¿cómo le doy mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los aprendizajes? ¿Por qué? Porque también necesito, y esto he venido sosteniendo, que mi alumno necesita aprendizajes puntuales. La condición del grupo, dónde está cada alumno, a dónde debe de llegar, la importancia de que los alumnos aprendan a resolver verdaderamente problemas, aprendan de sus errores, apliquen lo aprendido en distintos contextos, la diversificación de las estrategias didácticas. Yo creo que la diversificación de estrategias didácticas debería de haber un buen manual de repertorio didáctico para los maestros. O sea, necesitamos darle herramientas a los maestros, no nada más decirles que hagan preguntas detonadoras. Yo podría hacer mis preguntas detonadoras, pero también necesito que me digan de qué se trata detonar, ¿sí? Porque yo les puedo preguntar a mis niños, ¿cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Desayunaste? O sea, para iniciar el trabajo en el día necesito saber cómo están. ¿A qué se refieren cuando en la diversificación de las estrategias didácticas, por ahí en los aprendizajes clave, me hablan de los problemas abiertos, de los procesos dialógicos, de los juegos? Eso sí lo entiendo, del trabajo por proyectos, de las secuencias didácticas, del estudio de casos, de los dilemas, de los debates, de las asambleas, la lluvia de ideas, etc. Bueno, necesito ese repertorio. ¿Qué le cuesta a la Secretaría de Educación Pública organizar todo el repertorio didáctico que puedan usar los maestros para que ayuden también a su creatividad y a su innovación? ¿Cómo voy a relacionar contenidos con otras asignaturas, con áreas del currículum, para fomentar lo que en el enfoque competencial señalan como la interdisciplina? Porque lo que dicen en el enfoque competencial no es tan sencillo. No es tan sencillo, aunque en los valores está la gratitud.
como el primero de los valores me parece perfecto, ¿sí? Hay una serie de relaciones entre los conocimientos, que sería la disciplina, la interdisciplina y las prácticas de los sujetos, y las habilidades donde están las metacognitivas y las cognitivas. Y sí me parece que los niños deben de aprender a desarrollar esa idea de percatarse qué están haciendo y para qué lo están haciendo. Eso sí me parece correcto. Hay cosas que son buenas, también no puedo decir, bueno, yo lo estoy leyendo con ojos de aportación, ¿sí? Aunque me dicen que critico mucho al documento, pues lo leo. Pues no lo van a poder criticar si no lo leen, y lo tienen que estar leyendo. Por eso, así como me hablan de una cosa, del aprendizaje situado, yo digo, pues saquen un librito para que nos expliquen, bueno, al menos a los maestros de básica, de qué se trata el aprendizaje situado, de qué se trata diversificar estrategias, porque pues de por sí que no conceptualizan qué es estrategia, de cómo puedo relacionar contenidos con otras asignaturas, por qué debo de asumir un papel mediador más que como instructor, ¿sí? ¿Qué papel, qué nombre recibiría yo desde el aprendizaje situado? ¿De qué se tratan los saberes previos e intereses de los estudiantes? Esto está en los principios pedagógicos, la diversidad del aula, modelar con el ejemplo. Pues el primer modelaje lo tiene que presentar la autoridad educativa. Para mí ese es el primer modelaje, que ellos nos digan cómo se debe de proceder con estas partes. Al menos a mí no me queda claro, aunque lo sepa, el aprendizaje situado, y no me queda claro tampoco la diversidad de estrategias, porque nunca en aprendizajes clave me dijeron qué es una estrategia. Maestros, soy Manuel Quiles Cruz. Les pido por favor, no he podido compartir porque he andado en una tarea nacional y hoy nos liberaron. Iba yo a transmitir hasta el lunes, pero dejé de transmitir 2 días, miércoles y jueves. Hoy viernes estoy terminando esa transmisión y me reincorporo a las transmisiones. El lunes nos veremos aquí. Sigo con los principios pedagógicos y hablaré de la evaluación de los aprendizajes en el aula y en la escuela el próximo lunes para ver cómo seguimos desmenuzando este documento que se llama Aprendizajes Clave. Agradezco también a Grupo Loga, a la doctora Patricia Ganem, la invitación que me hizo para impartir unas sesiones a los maestros de Grupo Loga, y los invitamos para Monclova 2018. Denle ahí abajito compartir, mándenlo a los grupos para que lo puedan ver otros maestros. Puede servirles también, ojalá que les pueda servir. Yo hago mi trabajo para mí, para ustedes, para los que me siguen. Hay que estudiar para pararse frente a la camarita, hay que estudiar mucho. Y soy servidor, maestros, que tengan buen fin de semana, que sigan descansando, durmiendo un poquito más. Nos vemos después, que estén muy bien, maestros. Gracias por escucharme, a todos los que me vieron esta noche. Muy amables, muchas gracias, hasta luego. Saludos hasta allá, hasta Playa del Carmen, en Quintana Roo, y hasta la península de Yucatán y la península de Baja California, todo el país. Muchas gracias, maestros.